Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 6. La mujer misteriosa, la madre del universo. Su duración es perenne, su eficiencia infatigable. Explicación del pasaje. Para comprender este pasaje de Lao Tzu en relación con la meditación, hay que ir más allá de las palabras y sentir lo que representan. En muchas tradiciones filosóficas y espirituales, la idea de lo femenino no se limita a la diferencia de género, sino que simboliza la receptividad, la creación, la fluidez. Aquí, Lao Tzu utiliza el símbolo de la mujer misteriosa para describir el principio creador del universo, una energía que no impone ni la lucha, sino que simplemente permite que todo sea. Es la fuerza que engendra sin esfuerzo, sin poseer, sin imponer control. Cuando meditamos, buscamos conectar con la esencia primordial. Nos despojamos de la ilusión del control, de la necesidad de forzar, y nos abrimos a la experiencia de simplemente ser. En un mundo donde constantemente se nos enseña a hacer, a acumular y a luchar por los resultados, la meditación nos devuelve a esta raíz primigenia, al flujo natural de la existencia, donde las cosas suceden sin resistencia, donde la energía se mueve sin esfuerzo. El pasaje menciona que su duración es perenne y su eficiencia infatigable. Esto nos recuerda que esta energía, esta esencia del todo, nunca desaparece. Está en todo momento y en todas partes. No es algo que podamos poseer o controlar, sino algo en lo que podemos descansar. En la meditación, cuando dejamos de resistir y nos entregamos al silencio, nos acercamos a esta verdad. Nos damos cuenta de que no necesitamos forzar nada, porque la existencia misma ya está fluyendo perfectamente. También se menciona que es la raíz del cielo y de la tierra. En otras palabras, es el origen de todo lo manifestado, desde lo más sutil hasta lo más denso, desde lo intangible del cielo hasta lo concreto de la tierra. Todo lo que existe proviene de esta fuente, y cuando meditamos, poco a poco vamos deshaciéndonos de las capas superficiales de la mente, de las distracciones, de las identificaciones con pensamientos y emociones, hasta llegar a esta raíz, a este estado de conciencia en el que simplemente somos. Este pasaje también nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la vida y de la existencia misma. Nos invita a observar cómo en el universo todo sucede sin esfuerzo. El sol no lucha por brillar, el río no se esfuerza por fluir, el árbol no se apresura en crecer, todo sigue su curso natural. De la misma manera, cuando entramos en un estado profundo de meditación, nos damos cuenta de que podemos vivir con más ligereza, sin luchar contra la corriente, confiando en que hay un orden más grande en el que podemos descansar. Conectar con la mujer misteriosa no es un acto intelectual, sino una experiencia profunda. Es sentir la vida moviéndose dentro y fuera de nosotros, sin necesidad de interferir. Es dejar de intentar forzar el cambio y permitir que la transformación ocurra de manera natural. En la meditación, en lugar de intentar alcanzar algo, simplemente nos permitimos ser parte de este flujo eterno, de esta raíz inagotable
de la existencia. Por eso, en la práctica de la meditación no se trata de añadir algo a nuestra vida, sino de soltar todo aquello que nos separa de esta verdad. Dejar ir la resistencia, las expectativas, las ideas preconcebidas, hasta que finalmente nos damos cuenta de que siempre hemos sido parte de esta energía infinita que Lao Tzu describe. La esencia del todo no muere, es eterna, inmutable y siempre está ahí, en cada respiración, en cada instante de quietud. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía antigua y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.